salir. Daniela, ¿puede ser que seas la Sí, profe, delegada? ¿qué pasa? Sí. No, si le podés decir a los chicos que ya se conecten porque después tengo que salir, entrar y es dificultoso. Si no esperamos 2 minutos más y... Bueno, ahí les aviso que se conecten lo más pronto posible, que después ya cierra. Ujú. César. ¿Cuál fue el último tema que vieron? Embarazo, ¿puede ser? Sí, profe, embarazo patológico. Embarazo patológico, bien. Bueno, entonces estrechamente conectado con este tema, ¿no? Acá está embarazo. Uh-huh. Profe, ahí avisé, no sé si se habrán conectado varios pasos. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces mucho de lo que vieron en esta clase, ¿sí? Vamos a hacer hincapié nuevamente, ¿sí? En los cuidados de enfermería, ¿sí? Bueno. Porque es nuestra razón de ser, ¿sí? Los cuidados. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bien. Bien, entonces como estábamos hablando, ¿sí? Tenemos que crear un vínculo de confianza, ¿sí? Esto después ustedes lo van a ir desarrollando, esta habilidad, ¿sí? Esta aptitud, la van a ir desarrollando todos los días, ¿sí? En el ámbito práctico. Pero la idea es que comiencen, ¿sí? Como entrenamiento, la valoración, ¿sí? La entrevista, todas las etapas, la primera etapa, digamos, del proceso de atención de enfermería, es importante que ustedes vayan entrenándola para que cuando comiencen las prácticas, ¿sí? Esta habilidad esté un poquito más desarrollada. Entonces, cuando hablamos de salud materna, ¿sí? Hacemos referencia a lo que vincula el embarazo, puerperio y parto, ¿sí? Como es tan complejo todo este proceso, ¿sí? Lo vamos a abordar desde el enfoque reproductivo, ya que permite determinar las necesidades reales, ¿sí? De la madre, el hijo y el acompañante o familia, ¿sí? Mediante el uso de factores de riesgo, ¿sí? Que esto ya lo vienen estudiando, como guía para la planificación de nuestros cuidados, ¿sí? Y que estos cuidados que nosotros brindamos, ¿sí? Al trinomio sean oportunos, ¿sí? Eficientes, eficaces, seguros, ¿sí? Individualizados y de calidad. ¿Mm? Profe, Entonces, pero no sé si usted está pasando la diapositiva, pero nosotros vemos la primera únicamente, la de presentación. A ver. Ahí sí se cambió. Ahí sí se cambió. Ahí sí se cambió.
Bueno, si no dejamos esta. Entonces, la salud, sí, de la madre y del recién nacido se encuentran estrechamente, digamos, ligados, ¿sí? Entonces, por este motivo es que hay que prevenir la morbimortalidad de ambos, ¿sí? Más adelante ya vieron, digamos, embarazo patológico, pero vamos a ver farmacología en el embarazo que tiene que ver mucho con la morbimortalidad, entre otros factores, ¿sí? Y requiere la aplicación, digamos, de nuestras intervenciones, ¿sí? Por lo tanto, en la actualidad contamos con tecnología avanzada, ¿sí? Y debemos tener un conocimiento científico suficiente para poder aplicarlo, ¿sí? Porque de nada nos sirve, digamos, tener mucha tecnología o monitores multiparamétricos de alta eficiencia si no sabemos, digamos, utilizarlo y no tenemos el conocimiento para justificar los hallazgos. Entonces, acá es donde enfermería, digamos, desde el rol de, digamos, estudiante y después cuando se recibe, ¿sí? Es por demás de importante, ¿sí? El control prenatal, ¿sí? La asistencia al parto, ¿sí? Los cuidados postnatales y la atención al recién nacido. Como también siempre, ¿sí? En todo este proceso, la educación, ¿sí? Va a estar orientada siempre al autocuidado de la puérpera y del recién nacido. También de la puericultura, la lactancia materna, siempre fomentar la lactancia materna, ¿sí? Cuáles son todos los beneficios de esta. Y también siempre, en realidad, siguiendo con el lineamiento de, ¿sí? La teoría de centrada, digamos, en la familia. Entonces, los cuidados perinatales, que están basados, ¿sí? En los conocimientos científicos, se deben adecuar siempre a la realidad social, regional o local de la familia, ¿sí? Donde enfermería, ¿sí? Desempeña un rol, como habíamos hablado, muy importante. ¿Por qué? Porque al crear un vínculo de confianza, ¿sí? Ahí es donde la embarazada puérpera, ¿sí? Puede manifestarnos o contarnos cosas que, digamos, a los otros profesionales no, por este vínculo de confianza, no lo realizan, ¿sí? Esto lo van a ver muchísimo en las prácticas y más en la vida, digamos, laboral. Por esta misma razón, entonces, que el personal de enfermería debe estar constantemente, digamos, actualizado y informado, digamos, ¿sí? Es decir, que tenemos que hacer la mayor cantidad de cursos, digo, mientras más cursos, ¿sí? Realiza el personal de enfermería, mayor, ¿sí? aptitud y conocimientos va a tener. Es decir, que eso es lo que se requiere para el perfil, digamos, profesional de cualquier enfermero, ¿sí? Dependiendo del área donde se desempeñe, ¿sí? Por ejemplo, en obstetricia, ¿sí? Nosotros, anteriormente yo era la jefa de ahí, solicitábamos como requisito indispensable que tenga el curso realizado de RCP, tanto de adulto como neonatal. Ahora que yo estoy de jefa en el servicio de terapia intensiva pediátrica, ¿sí? Solicitamos en el perfil tener el curso de RCP de adulto y pediátrico, ¿sí? Inherente, digamos, al título, digamos, de técnico que van a tener ustedes, ¿sí? Por eso es muy importante que mientras más capacitaciones tienen, ¿sí? Mayor va a ser el grado de desempeño porque están con un mayor grado, digamos, de conocimiento, ¿sí? También es importante, ¿sí? Realizar las entrevistas, las visitas programadas a las embarazadas en conjunto con el equipo de salud, digamos, con el fin de vigilar el embarazo, los factores de riesgo, ¿sí? Y una adecuada preparación del parto y de la crianza del recién nacido. Entonces, todo lo anteriormente dicho, ¿sí? Hablamos de
periodo perinatal. En lo que respecta al control prenatal, ¿sí? Tiene 4, digamos, variables que debe ser oportuno, de amplia cobertura, periódico, completo e integral. Cuando hablamos de oportuno es que la captación sea precoz y óptima, ¿sí? Es decir, que la embarazada recurre al control en el primer trimestre, antes de las 13 semanas, para poder realizar, digamos, la prevención de los factores de riesgo. Acá me paro un momentito y les consulto. ¿Qué factores de riesgo podría yo detectar, digamos, en el primer trimestre de la embarazada? Una malformación. Los modificables, puede ser, profe. Malformación, primer trimestre. Bueno, sí, digamos, si se hace la transnucencia nucal, pero el sistema público a veces no lo cubre, ¿sí? A menos que haya, digamos, una historia previa. Pero, ¿qué más? A ver, ¿qué les parece? Hipertensión. Sí. Podría ser la deficiencia de algunas vitaminas, como el hierro, Bueno, el ácido fólico. bueno. ¿Qué más? ¿Qué les parece que podemos detectar nosotros como enfermeros en una consulta? ¿Sí? Factores de riesgo modificables. Puede ser si la persona fuma, Bien, toma alcohol. bien. Pues drogadicta, ¿sí? O toma psicofármacos, ¿sí? O tiene desnutrición, obesidad mórbida, ¿sí? Puede ser que su estado de alarma, ¿sí? No sea el adecuado, entonces tenemos que hacer más educación, ¿sí? Por eso es muy importante, digamos, la entrevista y la valoración que realizamos. Ahora más adelante lo vamos a continuar conversando. Y amplia cobertura, ¿sí? Debe abarcar a toda la población de embarazadas, ¿sí? Para poder modificar, digamos, las tasas, lo que hablamos anteriormente, de la mortalidad, tanto materna como del neonato. Periódico, ¿sí? Depende del nivel de riesgo, son 5 controles para las embarazadas de bajo riesgo y de 8 a 9 controles para las embarazadas que tengan alto riesgo, ¿sí? Si ustedes me tendrían que explicar a mí, digo que yo soy, por ejemplo, estudiante de primer año, ¿no? Y es una embarazada que dice que presenta alto riesgo. ¿Qué les parece? ¿Cómo me podrían explicar? ¿O a qué hace referencia? ¿Qué riesgo tiene? Así, simple, con simples palabras, digo, como le explicamos a... Riesgo de vida, tanto para la madre como para el niño. O sea, Bien. Para el feto. Bueno. ¿Y cuáles serían esos riesgos? Más allá de la muerte, sí, malformación, etcétera, etcétera. ¿Causado de qué? Habíamos hablado, sí, de todo tipo de adicciones, ¿no? ¿Qué más? Claro, el estilo de vida. El estilo de vida. Bueno, ¿qué más? Bueno. Antecedentes familiares también, profe. Antecedentes familiares, bien. Bien. Y completo e integral, ¿sí? Cuando se cumplen las acciones de fomento, protección y recuperación para mejorar, digamos, las condiciones de salud durante este periodo, ¿sí? Entonces, este control, digamos, comenzamos ya con la valoración de la embarazada. Entonces, este control debe incluir el examen clínico obstétrico, ¿sí? Hacemos mucho hincapié en la valoración porque, digamos, es la puerta de entrada, ¿sí? Para que yo pueda planificar,
¿sí? Las estrategias, planificar qué acciones voy a realizar de enfermería, ¿sí? Si no realizo una valoración tanto al neonato, a la embarazada, al pediátrico, al adulto, al geronte, ¿sí? No lo realizo de una forma eficiente, ¿sí? Los cuidados de enfermería, por ende, van a ser deficientes, ¿sí? Por eso es que hacemos tanto hincapié en la valoración. Entonces, es la valoración del crecimiento y la maduración fetal y de la evolución, digamos, maternal, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista, ¿sí? Como ya lo venimos estudiando, integral. Entonces, se harán entrevistas para conocer el estado actual de la gestante, ¿sí? Lo que veníamos hablando, los antecedentes patológicos, ginecobstétricos, los hábitos, las condiciones familiares, ¿sí? Bueno, acá les puse por ejemplo, pero ya venimos hablando de todo esto. Ginecobstétricos, ¿sí? O antecedentes patológicos. A ver, ¿qué se les ocurre que puede ser? Ginecobstétricos. ¿Qué antecedente puedo tener yo, por ejemplo, que esté embarazada de 4 meses? ¿Qué antecedente ginecobstétrico puedo tener? Puedo llegar a tener. Por ahí en el último PAP que se hizo le salió un resultado no positivo del PAP y bueno, eso ya se tiene que volver a hacer en el un control en el embarazo, porque por ahí el embarazo puede desencadenar el avance de esa. Bien. Que haya tenido abortos, ¿sí? Espontáneos, inducidos, ¿no? La cantidad de abortos, ¿sí? Que tenga dismenorrea, menorrea, ¿sí? ¿Qué más se le? Bien, ¿sí? Ese es un antecedente muy relevante, muy bien, ¿sí? Muy buen aporte. Bien, entonces, si yo tuve un embarazo, ¿sí? Con diabetes, ¿sí? Gestacional, o tengo diabetes pregestacional, ¿sí? Es un antecedente de relevancia. ¿Qué más les parece? El corto tiempo del periodo interginésico. Bien, ¿sí? Eso también, digamos, es un factor de riesgo, ¿sí? De parto prematuro, ¿sí? Muy bien el aporte. ¿Qué más? ¿Qué les parece la hipertensión? La hipertensión inducida por el embarazo. Bien. O que yo sea una mujer hipertensa, ¿no? Que haya tenido partos prematuros, ¿sí? Muerte perinatal, muy bien, ¿sí? Recién nacido de bajo peso. Recién nacido de bajo peso, por X razón, ¿sí? Bueno, todos esos antecedentes, sí, yo los tengo que saber. Es más, digo, en realidad en el hospital donde trabajamos generalmente se realiza todo este tipo de entrevista, pero sí, han llegado muchas situaciones en las cuales la paciente llega, por ejemplo, con trabajo de parto o manifiesta dolor abdominal, ya está con contracciones, no sabía que estaba embarazada, ¿sí? No tiene ningún control, ¿sí? No tiene inmunización, no tiene absolutamente ningún seguimiento médico. Entonces uno tiene que comenzar la entrevista, ¿sí? Durante el trabajo de parto, digamos, lo más prevalente, ¿sí? Lo más importante, y después obviamente que se sigue con la entrevista, pero sí o sí se tiene que hacer, ¿sí? Bien, se identifican entonces signos que indiquen la existencia de embarazo, ¿sí? Signos de probabilidad,
¿sí? Amenorrea, modificaciones abdominales, cambios en el útero, la prueba de embarazo. Y después tenemos los signos de certeza, que son, ¿sí?, la ocultación de los ruidos cardíacos fetales, ¿sí?, los movimientos fetales, ¿sí?, y la HCG, ¿sí?, en sangre y orina, ¿sí? Esa es la que realizamos generalmente. También incluye, digamos, un examen físico completo, ¿sí? Esto es pura y exclusivamente acción de enfermería. Entonces, control de signos vitales, cálculo de índice de masa corporal, palpación de las glándulas tiroideas, examen de las mamas, ¿sí? Cuando hacemos examen de las mamas también vamos haciendo educación, ¿sí? Observación del abdomen, tanto por palpación, ocultación, ¿sí? La medición de la altura uterina, que esto ya también lo vieron, pero hay que hacer un repaso, ¿sí?, para que, digamos, nos apropiemos más del conocimiento. También ocultación de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí?, mediante digamos, tecnología, que es el ultrasonido o el estetoscopio de Pinar, ¿sí? También la palpación del feto, ¿sí?, a través de las maniobras de Leopold, ¿sí?, el examen genital, que eso no lo realizamos, ¿sí? En realidad, ¿sí?, digamos, se está comenzando, ¿sí?, hace un par de años a disminuir, ¿sí?, digamos, los tactos vaginales, ¿sí? Antes lo hacía, digamos, el obstetra, el residente, la obstétrica, digamos, la licenciada en obstetricia, ¿sí?, que es, digamos, la que anteriormente se llamaba partera. Entonces, digamos, es un cambio muy paulatino, ¿sí?, pero se está comenzando a trabajar en esto para disminuir, digamos, los tactos en este tipo de pacientes, ¿sí? Evaluar los aspectos emocionales, conductuales, el estado del aseo personal, ¿sí? Por ejemplo, a ustedes en un tipo de entrevista, ¿qué les llamaría la atención de estos aspectos? O que vaya a la consulta y no sé, esté como descuidado su aspecto personal, ¿no? Podría, como que quizás no puede autocuidarse, podríamos Bien. decir. Eso es un muy buen dato, ¿sí? Digo, la persona que, a ver, tampoco digo que esté impecable, ¿sí? Pero que tiene muy descuidada, ¿sí?, su aseo personal, ¿sí? La imagen por ahí, digamos, es desde qué punto de vista lo observamos, ¿no? Pero el aseo personal, ¿sí?, es muy importante, ¿sí? Entonces, digo, si yo no me puedo autocuidar, es muy probable que yo no pueda cuidar a otra persona, y menos a un bebé que requiere pura y exclusivamente el 100% de mí, ¿sí?, como madre, como cuidadora. Bien, ¿qué más les llamaría la atención? En cuanto a los aspectos emocionales, quizás no era un embarazo, o sea, es un embarazo no deseado. Bien. Hay que ver ese lado también. Bien, es muy importante, ¿sí? Por eso la observación, ¿sí?, la valoración, digamos, a través de la técnica de observación es muy, muy importante, ¿sí? Digo, cuando esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero cuando la madre le va a cambiar, por ejemplo, el pañal, ¿sí?, o yo le pido que lo desvista para pesarlo, ¿sí?, ahí vemos, digamos, muchos aspectos emocionales de la paciente. Cuando está dando de amamantar también, ¿sí?, ahí vemos, digamos, el vínculo que tiene, ¿sí? Si esta madre, por ejemplo, le da la teta y mira para otro lado o está con el celular, ¿sí?, eso a mí me tiene que llamar la atención, y también tengo que hacer educación, ¿sí?
Digo, tampoco es que no tenga que estar con el celular, ¿sí? Pero es un momento único, ¿sí? Del cual hay que disfrutarlo, ¿sí? Después, cómo le saca la ropa, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Ahí yo veo indicios, ¿sí? Hasta de violencia, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que enfermería haga hincapié, ¿sí? Esperen que quiere entrar gente y... Eso me sale ahorita. ¿Por dónde íbamos? Acá. ¿Ahí se ve la diapo? Sí. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profesor. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, digo, para cerrar es muy importante la valoración, ¿sí? A través de la observación, ¿sí? Que realizamos nosotros diariamente. También tomarnos el tiempo, digo, mientras controlamos, ¿sí? Al bebé, a la puérpera o a la gestante, ¿sí? Tomarnos el tiempo de escuchar, ¿sí? La escucha activa para mí es una de las actitudes, más importantes que tiene que tener enfermería, ¿sí? Bien, después, ¿sí? Hacer una interpretación, ¿sí? Y si no lo sé, pregunto, ¿sí? Al médico, obstetra, ¿sí? Los exámenes complementarios, ¿sí? Grupo sanguíneo, factor RH, hemograma completo, ¿sí? BDRL, la glucemia basal, ¿sí? El examen de orina completa, ¿sí? Y el cálculo de la fecha probable de parto. También la valoración del estado nutricional y alimentario, ¿sí? Entonces, la tasa de aumento del peso durante la gestación no debe ser lineal, digamos, sino gradual, ¿sí? Entonces, la ganancia de peso debe estar relacionada con las semanas de gestación, ¿sí? Aproximadamente se dice que son 300 calorías día, ¿sí? Entonces, la desnutrición y la obesidad, ¿sí? Deben detectarse precozmente. Y digo, si esta paciente, si esta persona tiene obesidad o todo lo contrario, desnutrición, ¿sí? Tenemos que hacer, digamos, realizar cuidados o gestionar, ¿sí? Para, digamos, suplir estas necesidades. Ya que, volvemos a lo mismo, se asocian a patologías, digamos, fetales graves. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿qué se les ocurre? Ya habíamos hablado un poquito, pero ¿cuál se les ocurre? Bien, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? La diabetes gestacional. Bien, Anemia. anemia, ¿qué más? ¿Y fetal? ¿Qué les parece? Parto prematuro, ¿no? Que es como... Abortos No. espontáneos también, profe. Abortos espontáneos, sí. Digamos, las dos ambivalencias hacen, sí, un aborto espontáneo. La desnutrición grave como la obesidad mórbida, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, sí, las calorías adicionales necesarias en el embarazo son aproximadamente, como habíamos hablado, de 300 calorías día, con alimentos ricos en calcio, sobre todo en el tercer
trimestre, ¿sí? También la valoración del estado inmunitario, ¿sí? Tenemos que ver el calendario de vacunas, ¿sí? Bueno, ahora le agregamos, digamos, las 2 dosis de COVID, ¿sí? Pero le corresponde, digamos, una dosis de la triple bacteriana acelular, ¿sí? Que ya sabemos que protege de la difteria, tétanos y pertussis, ¿sí? Que se coloca a partir de las 20 semanas de gestación. Y una dosis de antigripal en cualquier trimestre del embarazo. Y como habíamos hablado, ¿sí? Las 2 dosis de COVID. Después, educación para la salud. Entonces vamos a evaluar, ¿sí? De que pueda asistir, ¿sí? A los cursos de psicoprofilaxis obstétrica o a los partos, digamos, para que pueda parir sin temor, ¿sí? Porque es muy difícil, digamos, realizar educación durante, ¿sí? El trabajo de parto. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos esta evaluación anterior. Digamos, porque el dolor es lo que más, digamos, asusta, ¿sí? A la gestante. Por eso es que es importante que realicen estos cursos, ¿sí? Como ahora con digamos, la pandemia no terminó, pero, ¿sí? Con, digamos, la inmunización, ¿sí? Se activaron muchísimas actividades, entre ellas, ¿sí? Está, digamos, las clases de parto que se llama, que se dan en todos los, tanto sistemas de salud público como privado. Entonces, en cada control prenatal, ¿sí? La enfermería va a valorar la necesidad que tenga, ¿sí? De aprendizaje tanto la mujer como la familia o la acompañante pareja, ¿sí? También es importante, ¿sí? Evacuar cualquier tipo de inquietudes, de dudas, ¿sí? Que tienen que ver con los cambios, digamos, fisiológicos durante el embarazo, ¿sí? Cuáles son los signos de alarma, ¿sí? Que tienen que tener los dos o ella sola, ¿sí? Que impliquen, digamos, la consulta a la guardia de forma inmediata, ¿sí? Y cuáles son las consultas que pueden esperar, ¿sí? Que no requieren de ir a una guardia de urgencias y emergencias ginecobstétricas. También las estrategias de autoayuda, ¿sí? El alivio de las molestias más comunes, digamos, en el embarazo. Y es importante también evacuar, ¿sí? Las dudas en conjunto con el equipo médico, ¿sí? Para corroborar, ¿sí? La explicación brindada. Entonces, siguiendo con esta valoración, ¿sí? De los aspectos ginecológicos de la mujer, ¿sí? Vamos entonces desde desde el primer encuentro vamos a aplicar el proceso de atención de enfermería, ¿sí? En esta paciente, en cualquier tipo de paciente, en todo momento, ¿sí? Vamos a realizar entonces una evaluación, ¿sí? Ginecológica, aplicando los pasos, digamos, de la entrevista y en conjunto con el examen físico. Tenemos que comenzar a aprender y a entrenar esta habilidad, ¿sí? De hacer la entrevista y el examen físico en conjunto, ¿sí? Porque generalmente vemos en la práctica que, digamos, no planifican sus cuidados, entonces primero van, le hacen control de signos vitales, después al rato van y le realizan la valoración. Después, a la media hora van y le realizan la entrevista. Entonces uno tiene que planificar sus acciones de enfermería, ¿sí? Para después dejar descansar, ¿sí? A esta mujer. Además de los datos biográficos, ¿sí? Los datos específicos para conocer el estado de salud sexual y reproductiva de la mujer, ¿sí? Volvemos a lo mismo, antecedentes ginecobstétricos, ¿sí? En cuanto a la historia familiar,
cuáles son las enfermedades hereditarias o congénitas, ¿sí? ¿Sí? Algún tipo de trisomía, algún tipo de cardiopatía congénita. Crónicas obstétricas, ¿sí? Edad de la menarca, edad de inicio de las relaciones sexuales, número de embarazos, cirugías ginecológicas, el número de hijos, ¿sí? Abortos, el número de abortos, ¿sí? La duración de los embarazos, ¿sí? Esto que hablamos del periodo intergenésico, las muertes fetales, ¿sí? O neonatales, y el peso de nacimiento de sus hijos. También las enfermedades crónicas propias, ¿sí? Ya veníamos hablando anteriormente de esto, de la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Gestacional, pregestacional, las enfermedades renales, ¿sí? Si es una paciente monorrenal, ¿sí? Si tiene hipohipertiroidismo, ¿sí? Si tiene alguna enfermedad, ¿sí? Del tejido conectivo o muscular, ¿sí? Violencia, ¿sí? Se deben pesquisar situaciones de violencia familiar como factor de riesgo, ¿sí? Los hábitos y el estilo de vida, ¿sí? Lo que habíamos hablado de el estado de aseo, ¿sí? De las adicciones, la actividad física, el peso, la talla, ¿sí? El estado nutricional y los hábitos alimentarios, el consumo de alcohol y tabaco, los hábitos laborales y ambientales, el consumo de drogas ilegales y fármacos prescriptos. También las características específicas, ¿sí? En el examen físico, ¿sí? Vamos a ver las mamas que aumentan de tamaño y la sensibilidad, ¿sí? Duelen, ¿sí? Se hace evidente, digamos, una red venosa denominada de Haller, ¿sí? Los pezones, digamos, adquieren mayor pigmentación, ¿sí? Se vuelven marrón oscuro, al igual que la areola, ¿sí? Entonces aparece una areola secundaria que rodea la primaria, ¿sí? Las glándulas sebáceas aumentan de tamaño, digamos, constituyendo a los corpúsculos de Montgomery, ¿sí? Esto también se lo tenemos que explicar, ¿sí? Mientras hacemos el examen para evacuar, digamos, este tipo de dudas. Después el peso, habíamos hablado, ¿sí? Anteriormente, ¿sí? Que tiene que ganar entre 10 a 12 kilos, ¿sí? Al final del embarazo, ¿sí? Esto tiene que ver dependiendo, ¿sí? Si es una persona con normopeso. Ahora, si es, digamos, con obesidad o desnutrición, va a ser otro tipo de, ¿sí? Kilos que deba aumentar en el embarazo, ¿sí? Es una necesidad, digamos, este aumento recomendado, ya que se debe tener en cuenta el peso del feto, ¿sí? De término, que es de 3.200 a 3.700 o mucho más, ¿sí? El peso de la placenta, que es de 600 a 800 gramos, ¿sí? La cantidad de líquido amniótico, que es de 600 a 800 mililitros, y se considera, digamos, normal un aumento del 20% del peso inicial, ¿sí? Que es fundamental, digamos, el control y la documentación del peso antes del embarazo, ¿sí? Es muy importante que todo eso quede documentado en la cartilla. La piel, ¿sí? Como ya habían visto con la profe Ale, ¿sí? La hiperpigmentación se observa también, digamos, en el rostro, ¿sí? La melasma, que sigue siendo, digamos, lo más común, ¿sí? Generalmente en las mujeres morenas. Y también en el abdomen, ¿sí? Aparece una línea, digamos, parda, vertical, ¿sí? También las estrías son provocadas por el aumento excesivo de peso, ¿sí? Que rompen, digamos, las fibras elásticas de la dermis. Sabemos, ¿sí? Que las estrías, las nuevas, digamos, son rosadas y las viejas son de blanco nacarado, ¿sí? Y, como ya sabemos, se observan en el epigastrio, glúteos y mamas. También en el abdomen, ¿sí? Más allá de la palpación y auscultación, ¿sí? Vamos a incluir las maniobras de Leopold. En los miembros inferiores,
¿sí? Se pueden observar varices en las multíparas, edema en los pies, ¿sí? Vamos a realizar la prueba de Godet, ¿sí? Para clasificar los mismos y completar, digamos, este dato con la información anterior, ¿sí? De la ganancia de peso, ¿sí? Y es muy importante que si la paciente presenta un edema, digamos, aumentado, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta, ¿sí? La tensión arterial sistólica, diastólica y media, ¿sí? Con el ritmo diurético. El cálculo de la fecha probable de parto, ¿sí? Es un dato, ¿sí? Imperativo para, digamos, para el manejo obstétrico ideal, ¿sí? Tenemos diferentes métodos, ¿sí? La regla de Pinard, ¿sí? La regla de Nagel. La regla de Pinard, ¿sí? Es al día de término, digamos, al día que terminó, ¿sí? El periodo de menstruación, se le agregan 3 días y se le retroceden 3 meses, ¿sí? Y de Nagel consiste, digamos, en sumar 7 días, ¿sí? Al primer día de la última menstruación y restar 3 meses, ¿sí? Se considera, digamos, normal una variable entre más o menos 10 días, ¿sí? Y el primer día de la menstruación más 7 días menos 3 meses, ¿sí? Después tenemos la regla de Wall, ¿sí? Que es al primer día de la última menstruación se le agregan 10 y se le retroceden 3 meses, ¿sí? Después tenemos por examen físico, ¿sí? Que incluye la medición de la altura uterina. Se utilizan, digamos, los discos gestacionales o los gestogramas, ¿sí? Que están, digamos, diseñados especialmente para vigilar, digamos, el embarazo, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre la fecha de última menstruación, ¿sí? Y cuando, digamos, la paciente no sabe cuándo fue la última fecha de menstruación, se hace un aproximado, ¿sí? A través de digamos, una ecografía. Bien, tenemos muchos modelos, ¿sí? De gestogramas y de las cintas de altura uterina. Ahora más adelante lo vamos a ver. Y digamos, la altura uterina indica el progreso, ¿sí? Fetal. Y digamos, si su medida es menos de lo esperado, ¿sí? Se puede relacionar, digamos, con una limitación, ¿sí? Del crecimiento intrauterino, por lo que, digamos, sí o sí se debe hacer una ecografía. Y si es mayor, ¿sí? A, digamos, el número esperado, ¿sí? Puede relacionarse, digamos, con embarazos gemelares o múltiples, ¿sí? Polidriamnios, ¿sí? Digamos, si la paciente es diabética pregestacional o gestacional, ¿sí? Un recién nacido, digamos, macrosómico o otra, digamos, situación, ¿sí? Puede ser que tenga algún tipo de trisomía también. Después tenemos el estetoscopio de Pinard, ¿sí? Que se fabrica, digamos, tanto en madera, plástico como metal, ¿sí? Consiste, digamos, en un tubo, como podemos visualizar en la imagen, que tiene un extremo, digamos, dilatado, ¿sí? El colector o campana, mientras que en el otro, ¿sí? Digamos, extremo, termina una superficie circular, ¿sí? Ligeramente cóncava, con un orificio que se llama, digamos, auricular. Entonces ese se aplica en el pabellón auricular del operador, ¿sí? Como lo podemos visualizar, ¿sí? En la imagen. Entonces, el foco máximo corresponde al hombro fetal anterior, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca aproximada, ¿sí? Es de 120 a 160 latidos por minuto, ¿sí? Y, digamos, podemos valorar a esta paciente, ¿sí? A las 20 semanas, ¿sí? Con el estetoscopio de Pinard, y si no con un Doppler, ¿sí? De 8 a 10 semanas. Generalmente en el hospital el Doppler lo utilizamos cuando
son pacientes, digamos, de riesgo, ¿sí? Porque, digamos, es un equipamiento que no tenemos en gran cantidad, ¿sí? Bueno, después tenemos la cinta obstétrica, ¿sí? Que no es extendible, ¿sí? Permite controlar el crecimiento fetal y recordar, digamos, los patrones para la vigilancia, ¿sí? Que ya venimos hablando de la salud materno-fetal. Y consta, ¿sí? Esta es la que utilizamos en el hospital, de un lado anverso y reverso, ¿sí? Una es de color blanco, ¿sí? Un lado es de color blanco y tiene 50 centímetros con divisiones de medio centímetro, ¿sí? Y contiene, digamos, la técnica de la medición de la altura uterina con los valores normales de la altura uterina al término, ¿sí? Y los patrones de presión arterial, ¿sí? Esperable durante la gestación. Y la reverso, que es de color amarillo, bueno, acá dice rosa, pero en el hospital tenemos de color amarillo, ¿sí? Contiene patrones, digamos, de la altura uterina, ganancia de peso materno, peso fetal estimado, ¿sí? Contracciones uterinas por hora, según la edad gestacional. Y acá tenemos uno de los gestogramas, ¿sí? Que, digamos, a partir de la fecha de última menstruación, va a calcular la edad gestacional del recién nacido, ¿sí? Esto nos sirve para vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal, ¿sí? Y vigilar, digamos, la normalidad del crecimiento de peso materno, como también la tensión arterial, ¿sí? Y las contracciones uterinas. Después tenemos el carnet perinatal, ¿sí? Que este es muy importante, ¿sí? Que la paciente, digamos, y educar, ¿sí? A las embarazadas que lo tiene que tener, digamos, en la mochila, cartera, ¿sí? En el bolso, para todos lados, ¿sí? Debe, ¿sí? Andar con el carnet perinatal por X situación, ¿sí? Tiene un incidente de tránsito, bueno, digamos, se interna en el hospital, entonces ya está su cartilla, ¿sí? O se desmaya en la vía pública y también va a la guardia, entonces ya sabemos si, por ejemplo, los que estamos, no sé, en showroom o en el área de triage, vamos a saber, ¿sí? De cuánto está embarazada, si tiene alguna patología previa, qué factores de riesgo tiene, ¿sí? Y eso ayuda muchísimo, ¿sí? A la valoración y más cuando, no sé, por ejemplo, la persona ingresa en un estado grave, ¿sí? Por eso es muy importante que este carnet esté siempre con ella. Comenzando entonces con las maniobras de Leopold, ¿sí? Es una actividad que se ha dejado, lamentablemente, de realizar en enfermería, pero, digamos, en el periodo de gestión mío, sí, se comenzó otra vez a implementar, porque es una herramienta más, ¿sí? De enfermería. Y ayuda muchísimamente, ayuda muchísimo a la valoración de la paciente, ¿sí? Y a prevenir, por ejemplo, una muerte, ¿sí? Inesperada. Entonces es muy importante que yo le realice, ¿sí? Valoración a través de los signos vitales, de el examen físico, ¿sí? Sin olvidarme, ¿sí? Realizar las maniobras de Leopold, ¿sí? Y la ocultación de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Esto ténganlo muy en cuenta, ¿sí? A la hora de las prácticas.
Bien, el objetivo entonces es reconocer la colocación fetal a partir de la realización de las maniobras específicas, ¿sí? Como todo procedimiento, me tengo que lavar las manos, lo primero, ¿sí? Y son 4 maniobras, ¿sí? La primera es que la paciente está en decúbito dorsal, ¿sí? El operador de pie junto a ella, a la derecha y frente a la misma, ¿sí? Lleva ambas manos al fondo uterino, ¿sí? Reconociendo la altura y en consecuencia la edad gestacional, simultáneamente palpa el polo fetal, ¿sí? Que está a este nivel. Es muy engorroso, digamos, la explicación, pero cuando uno va a realizar las prácticas, ¿sí? Es muchísimo más fácil, ¿sí? No se olvida después de, digamos, de esta habilidad y para poder realizar, digamos, el entrenamiento todos los días. Si se trata, digamos, de un embarazo de 32 semanas o más, con frecuencia, ¿sí? Es el polo fetal pelviano el que se palpa en blanco, ¿sí? Digamos, perdón, el muñeco de mi hijo. Es el que se palpa, digamos, y es blando, irregular, más grande que el cefálico, es decir, que no pelotea, ¿sí? Yo lo agarro, digamos, con mi mano hábil, ¿sí? Y, ¿sí? No pelotea, que significa que está firme, ¿sí? Que ya está encajado, ¿sí? Como decimos nosotros en las prácticas. Después la segunda maniobra, ¿sí? Es necesario descender ambas manos, ¿sí? Y la punta de los dedos hacia arriba. Se reconoce de un lado una superficie dura y convexa irregular, ¿sí? Que es el dorso fetal, ¿sí? Es la columna del bebé, del feto. Según, digamos, se palpe a la derecha o a la izquierda de la madre, ¿sí? La posición, entonces, será izquierda o derecha. Del otro lado se perciben las irregularidades de los miembros superiores e inferiores, ¿sí? Si fuera dudosa, digamos, la palpación del dorso, con una mano se desciende al fondo uterino otra vez, ¿sí? Que es la maniobra de Budín, y con la otra se reconoce, digamos, el dorso fetal que muestra una mayor convexidad, ¿sí? Por la maniobra antedicha. Después, la tercera maniobra, ¿sí? El operador en la misma posición, ¿sí? Abarca el pulgar y el índice de la mano derecha de la presentación que se ofrece al estrecho superior de la pelvis, ¿sí? Reconociendo entonces sus características. Y la última maniobra, ¿sí? El operador entonces ahora cambia de posición mirando hacia los pies de la paciente y con ambas manos en dirección descendente, ¿sí? Trata de reconocer el polo que se presenta. Si es duro, regular, más pequeño que el polo que está en el fondo, ahí, ¿sí? Pelotea. Y se trata de una presentación cefálica, es decir, que la cabeza está a la entrada de la pelvis, ¿sí? Si ya ingresó a la pelvis y lo hizo, digamos, flexionado, ¿sí? Del lado del dorso, donde no se palpa, digamos, no se palpa nada porque el occipital ya está introducido en la pelvis, ¿sí? Del otro lado vamos a reconocer, ¿sí? La saliencia de la frente digamos, del feto en sí, ¿sí? Entonces se trata de una presentación de vértice, ¿sí? En la presentación de cara, digamos, todo lo contrario, la palpación reconoce, ¿sí? En el hipogastrio, ¿sí? La gran saliencia, que es el occipital, en relación con las primeras vértebras, ¿sí? Dorsales. Esto, digamos, no es palpable, ¿sí? La cara que se introdujo, digamos, en la excavación, ¿sí? De las manos apoyadas en cada uno de los flancos, ¿sí? Ahí vemos la imagen, ¿sí? De
vemos la imagen de cada maniobra, ¿sí? Esto igualmente en las prácticas, ¿sí? Lo vamos a realizar, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, ¿sí? De lo que expliqué recientemente, ¿sí? La posición, ¿sí? Nos va a decir, digo, esto también es muy importante que lo sepan, ¿sí? La posición entonces orienta, ¿sí? La presentación respecto a la pelvis materna, ¿sí? La que vemos de color amarillo, ¿sí? Donde palpamos digamos, la parte dorsal que decimos nosotros, que puede ser anterior, posterior, izquierda o derecha. La actitud, ¿sí? Es la relación, digamos, que existe entre las partes fetales, ¿sí? Es decir, la flexión. La presentación, ¿sí? Puede ser cefálica o podálica, ¿sí? Que es la parte del feto que descansa, digamos, que se apoya directamente sobre la pelvis materna, ¿sí? Y cefálica es, digamos, occipucio, frente, cara o bregma, ¿sí? Y la podálica es completa, incompleta, ¿sí? O franca de nalgas, ¿sí? Digo, es importante que esta imagen, ¿sí? La estudien, ¿sí? Porque generalmente siempre es pregunta de examen, ¿sí? Por eso es muy importante que lo sepan. Y la situación, como habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Es longitudinal, transversa u oblicua. Entonces, haciendo, más allá de que lo vieron, es importante que volvamos a hacer un repaso, ¿sí? De la medición de la altura uterina. Entonces, el objetivo es conocer la altura uterina, ¿sí? Como, digamos, un dato fidedigno, ¿sí? Del crecimiento fetal. Para esto necesitamos entonces que el operador tenga un gestograma, una cinta obstétrica, ¿sí? Un equipo de bolsillo, ¿sí? La cartilla, digamos, de perinatal, ¿sí? Una camilla para que la gestante se pueda recostar y un estetoscopio de Pina. Y es importante, digamos, que tengamos un camisolín descartable o, un camisolín descartable, una bata. Bueno, primero me voy a lavar las manos, ¿sí? Le solicito a la mujer embarazada que se retire la ropa y proporcionar, digamos, el camisolín para que se traslade a la camilla de examinación, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿sí? Vamos a comenzar con la entrevista para explicarle a la mujer qué es lo que se le va a realizar. También vamos a colocar a la paciente en posición supina, ¿sí? Para exponer el abdomen. Después posicionar el extremo de la cinta métrica, ¿sí? En la sínfisis del pubis. La vamos a estirar hacia arriba y sobre el abdomen de la mujer, ¿sí? Vamos a palpar dónde está el fondo uterino, ¿sí? Y medimos la distancia en centímetros, ¿sí? Acá lo vamos a ver, ¿sí? Sínfisis del pubis, ¿sí? Medimos, ¿sí? Hasta donde palpamos el fondo uterino, ¿sí? Y ahí nos va a decir de cuántas semanas está, nos va a arrojar, ¿sí? Los valores de tensión arterial, el tipo de contracciones, cuántas contracciones por minuto, el crecimiento fetal, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué aspectos debo tener yo en cuenta? ¿Sí? Que es muy poco frecuente, ¿sí? Pero podemos observarlo, ¿sí? Que la presentación sea en bregma o frente. Y por el contrario, digamos, es más fácil hacer el diagnóstico de presentación pelviana reconociendo con la primera maniobra el polo cefálico, ¿sí? Como habíamos visto, en el fondo uterino y el pelviano en el hipogastrio. Y en la situación transversa,
¿sí? El fondo uterino está vacío, ¿sí? El hipogastrio también, y en ambos flancos se reconoce un polo fetal de cada lado. Y digamos, uno u otro, ¿sí? Una superficie lisa, convexa, ¿sí? Digamos, si el dorso anterior es irregular o si el dorso está, digamos, de manera de posición posterior, ¿no? Bien. Después, ¿sí? La palpación nos permite también reconocer la actividad uterina durante el embarazo, ¿sí? Lo que habíamos hablado de las contracciones, ¿sí? En el periodo dilatante, ¿sí? Y expulsivo, como también reconocer, ¿sí? La tensión de los ligamentos redondos y el anillo de Bandt, ¿sí? En el caso de una amenaza de rotura de rotura uterina, digamos, amenaza de una RU, que le decimos nosotros en la práctica, ¿sí? Bien, por eso volvemos siempre a lo mismo, ¿sí? La importancia de la valoración física y de la entrevista. Bueno, para hacerlo un poquito más dinámico, ¿sí? ¿Qué recuerdan de la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal? Esperen que salgo de acá. Ahora los escucho a ustedes. Profe, esa se podía auscultar con la segunda maniobra de Leopold, que nos permitía auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Bien. ¿Qué más? Se debe realizar con el estetoscopio de Pinar. Bien. ¿Qué más? Digo, acá estamos todos aprendiendo, así que sin miedo a equivocarse, ¿sí? Es importante que, digamos, nos equivoquemos acá, que estamos estudiando entre todos, ¿sí? Haciendo un aprendizaje del conocimiento y no, digamos, con la paciente, ¿sí? Entonces... Es acelerada a comparación de una, ¿no? O sea, tiene como más pulsaciones por minuto. ¿Cómo? Que es una frecuencia cardíaca acelerada. La del feto, yo. Profesor, iba a preguntarle, usted recién dijo que oscila entre 120 y 160 latidos por minuto, y en una de las clases pasadas nos habían dicho entre 140 y 160. No sé qué valor. Sí, digamos, es dependiendo... Vamos a manejar. Sí, siempre es dependiendo, digamos, de la bibliografía, ¿sí? Pero oscila entre eso, 120 a 160, ¿sí? Bien, gracias. Digo, a ver, como siempre, los valores, ¿sí? Uno tiene un estimativo, ¿sí? No son, digamos, valores tajantes, ¿sí? Todo lo que es signos vitales, pero, ¿sí? El rango, ¿sí? Es 120, ¿sí? Y 160, ¿sí? Les pueden decir 140, 160, también está bien, ¿sí? Mientras no sea menor, ¿sí? A este valor y no sea mayor, ¿sí? Que no tenga 200, ¿sí? O que tenga 100, 80, ahí es bradicardia fetal, ¿sí? Ahí tenemos que accionar rápidamente, ¿sí? ¿Qué más? Si ustedes me tuviesen que explicar a mí, por ejemplo, cómo tengo que realizar, ¿sí? Esperen que acá escribieron algo. Si ustedes me tuviesen que explicar cómo tengo que auscultar yo les digo, chicos, yo no sé auscultar.
¿Cómo me explicarían? Bueno, muy bien, Jessica. Sí, Jessica nos comparte que dice el estetoscopio de Pinner se pueden identificar los latidos fetales, ¿sí? Que son signos de certeza y vitalidad fetal, ¿sí? Digo, esto también es una pregunta de examen, ¿sí? ¿Por qué es importante que yo ausculte la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Para valorar la vitalidad, ¿sí? Es así de simple. Después ya podemos empezar a hilar más fino, ¿sí? Podemos decir si el paciente presenta bradicardia fetal, taquicardia fetal, ¿sí? Pero lo primero es la vitalidad. ¿Qué más? ¿Cómo me explicarían? Primero que nada, antes de realizar la ocultación de la frecuencia cardíaca fetal, primero que nada explicarle que es importante lavarse las manos según técnica. Bien. Y después, bueno, después se va a solicitar a la mujer que se ponga en decúbito dorsal en la cama o camilla. Bueno. Muy bien. No sé quién... Yo pues estaba buscando una imagen para compartirles. ¿Qué más les parece? Primero se hace la palpación, profe. Bueno, a ver. ¿Cómo sería? Porque tiene que identificarse el hombro, ¿no? Ajá. ¿Y qué más? Después del hombro se apoya el estetoscopio. Bien. Esperen que voy a ir a apagar algo, ya vengo. Bueno, disculpen, pero ahora sí. Entonces, ¿qué más tendríamos que tener en cuenta? Su compañero dijo que explicarle a la gestante lo que le vamos a realizar. Obviamente, primero lavado de manos antes de realizar cada técnica. Realizar la primera y segunda maniobra de Leopold. ¿Qué más les parece?
Profe, al encontrar la posición fetal, ahí puedes saber con testoscopio de Pinar. Ujú. No te entendí bien. ¿Cómo? Que a obtener la posición fetal, con el testoscopio de Pinar, escuchó la frecuencia cardíaca fetal. Bien. Profe, y una vez que se encontraba el foco auscultatorio, o como, sí, el foco del fetal, se había que diferenciar con la frecuencia de la mamá para no estar, para saber que era ese el foco de fetal y no sé si me expliqué. No, sí. Bien, muy bien, Nadia. Bien, entonces yo, ¿sí? Palpo, ¿sí? La frecuencia cardíaca, ¿sí? El pulso, digamos, periférico, ¿sí? El radial, en la paciente, digamos, gestante, ¿sí? Mientras voy auscultando con el estetoscopio de Pinar, ¿sí? La frecuencia cardíaca fetal. Bien, ¿qué más? ¿Qué más les parece que tenemos que tener en cuenta, digamos, a la hora de valorar a la paciente? Posicionar correctamente el estetoscopio. Bien, sí, porque si no, no voy a escuchar absolutamente nada. ¿Qué más? Después de que se sabe que hay, digamos, que el feto está con... Sí, que tiene vitalidad. ¿Qué? Después se hacen los controles a la madre, el peso, talla, la medición del abdomen. Bien. Bueno, muy bien. Esperen que... acá está, acá. Vamos a pasar entonces al otro tema. Fármacos. Esto yo después se los mando por WhatsApp para que se lo socialice su compañera, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de farmacología, ¿sí? En el embarazo. Ahí me escuchan bien, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Es importante, digamos, que tengamos en cuenta, ¿sí? Tengamos en cuenta tanto los conocimientos, ¿sí? Como las actualizaciones, ¿sí? De la medicación, ¿sí? De los peligros eventuales, digamos, que pueden tener una mujer embarazada, ¿sí? Al tomar medicación o durante, ¿sí? El periodo de lactancia, ¿sí? Entonces, digamos, la práctica, ¿sí? A menudo, generalmente, digamos, se aparta de la prudencia, por así decirlo, deseable, ¿sí? Entonces, ya sea por desconocimiento o por desaprensión, ¿sí? Digamos, sobre cuáles son las posibles consecuencias, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Que sepamos que, digamos, toda sustancia, ¿sí?
que alcance, digamos, la circulación, ya sea general, ¿sí?, de la madre o que llega, digamos, a la placenta, ¿sí?, donde, digamos, el pasaje, ¿sí? Esperen que alguien quiere entrar, parece. Ahí está. Bien. Entonces, es importante, ¿sí?, tener en cuenta, ¿sí?, digamos, donde el pasaje, ¿sí?, de la medicación al feto, ya sea por diferentes mecanismos, digamos, de difusión, ¿sí?, van a depender, ¿sí?, siempre de varias propiedades, ¿sí? La liposolubilidad, ¿sí? También tiene que ver la carga eléctrica, ¿sí? El peso molecular, ¿sí? El pH local, ¿sí? Y también la unión de las proteínas, ¿sí? Todo lo que hemos visto, digamos, en farmacología. Como también, ¿sí?, existen, digamos, estas proteínas, ¿sí?, que transportan, ¿sí?, y que tienen, digamos, la capacidad para incorporar o expulsar moléculas complejas, ¿no?, desde la circulación, digamos, fetal, ¿sí? Digamos, de esto yo no... les quería aclarar que no tengo power, para que vayan tomando, digamos, nota, ¿sí? Entonces, bien, estábamos hablando de las proteínas, ¿sí? Entonces, ¿sí?, esto puede incorporar, digamos, ya sea o expulsar, ¿sí?, las moléculas complejas, ¿sí?, desde la circulación fetal. Entonces, las diferencias, digamos, entre fármacos, ¿sí?, por su capacidad de pasaje placentario, ¿sí?, puede, digamos, ¿cómo podría decirlo? Digamos, puede aprovecharse, ¿sí?, para esta terapéutica. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de lo que recién veníamos hablando? ¿Sí? De este proceso es que se elige, por ejemplo, la heparina, ¿no?, como anticoagulante materno, ¿sí?, cuando una paciente tiene algún tipo de patología, ¿sí?, en la coagulación. Se elige, ¿sí?, colocar heparina cada 12, cada 6 horas, ¿sí?, dependiendo del tipo de patología, ¿sí?, en vez de la warfarina, ¿sí?, ya que la primera, digamos, no llega, ¿sí?, al feto por su, digamos, porque tiene un peso molecular elevado, ¿sí?, mientras que la warfarina, ¿sí?, atraviesa la placenta y puede ser teratogénica, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿sí?, que tengamos esta gran diferencia entre la heparina y la warfarina. Entonces, una tiene un mayor elevado peso molecular, ¿sí?, a diferencia de la otra, ¿sí?, de la warfarina, y, digamos, la warfarina, ¿sí?, atraviesa, ¿sí?, la placenta y es teratogénica. Después, sí, es importante que sepamos que, digamos, estos son repasos de farmacología, ¿sí? Pero es importante que el repaso que estamos haciendo, ¿sí? La propia, digamos, placenta, ¿sí?, y el hígado fetal, ¿sí?, pueden, digamos, metabolizar, ¿sí?, numerosas, digamos, sustancias y proteger así, digamos, al feto, ¿sí?, de la farmacología que recibe la madre, ¿sí? Entonces, estos mecanismos, ¿sí?, pueden resultar también, digamos, en la generación de metabolitos activos, ¿sí?, que eventualmente son tóxicos, ¿sí?, como por ejemplo el etanol, ¿sí?, el alcohol. Entonces, es importante, ¿sí?, que cualquier tipo de medicación, ¿sí?, sistémica que se le administre a la madre,
¿sí? Medicación sistémica, es decir, endovenosa, ¿sí? Que le administremos a la madre, en alguna medida, ¿sí? Va a alcanzar al feto, ¿sí? Por eso es tan importante que tengamos en cuenta la medicación, ¿sí? Entonces, una vez que alcanza la circulación del feto, ¿sí? El medicamento puede ejercer su acción, es decir, estamos hablando de la farmacodinamia, ¿sí? Que va a ser terapéutica como tóxica, ¿sí? Y que, digamos, puede afectar, ¿sí? El normal desarrollo del feto, ¿sí? Dando lugar a una teratogenia, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿sí? Tener en cuenta la farmacodinámica de cada medicación que se le prescribe, que se le administra, ¿sí? A la gestante. Por ejemplo, ¿sí? Podría ser los antirretrovirales, ¿sí? Para prevenir, digamos, la transmisión vertical, ¿sí? Del VIH al feto, ¿sí? Y digamos, o por ejemplo, ¿sí? Esto podría, digamos, tener un efecto tóxico, ¿sí? Como depresor de opioides, ¿sí? También anestésicos, los sedantes, ¿sí? Que se le administran en algunas pacientes, ¿sí? Antes del parto. Entonces, un factor crucial, ¿sí? Digamos, en la teratogenia, ¿sí? Es el momento del desarrollo embrionario, ¿sí? En lo que sucede, digamos, la exposición al medicamento, ¿sí? Entonces, en las primeras 2 semanas, luego de la fertilización, ¿sí? Es decir, cuando ya la paciente, digamos, ya tiene 2 semanas de embarazo, ¿sí? Digamos, el resultado de un efecto adverso, ¿sí? Es habitualmente la pérdida del embarazo, ¿sí? Lo que habíamos hablado anteriormente de los abortos espontáneos, ¿sí? Que incluso pueden pasar desapercibidos, ¿sí? Es decir, que la paciente no sepa que está embarazada, lo pierde, ¿sí? Y se toma como un ciclo menstrual. Y las semanas que siguen, ¿sí? Hasta el final, digamos, del primer trimestre, ¿sí? Son, digamos, de rápido desarrollo del embrión, ¿sí? Con, digamos, una definición de sus principales sistemas orgánicos, si se quiere, ¿sí? Por lo que resulta muy, muy vulnerable, ¿sí? Por eso es importante, vuelvo a recalcar, ¿sí? La educación en este tipo de pacientes. Y durante ya el segundo o tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Se produce ahí el crecimiento y la maduración fetal, ¿sí? Y los defectos morfológicos, ¿sí? Digamos, son raros, ¿sí? Si se quiere, pero pueden afectar al peso al nacer, ¿sí? La funcionalidad, ¿sí? de este feto, ¿sí? Incluso hasta el desarrollo mental y reproductivo. Por eso es importante, ¿sí? Que en la entrevista, digamos, preguntemos si toma algún tipo de medicación, qué medicación toma, ¿sí? En miligramos, mililitros, ¿sí? ¿Quién se la prescribió? ¿Sí? Hay que hacer una interconsulta con ese profesional, ¿sí? Y después, sobre el final del embarazo, ¿sí? Los fármacos que recibe tanto la madre, ¿sí? Se difunden, ¿sí? Al feto. Y esto puede provocar, digamos, consecuencias, digamos, en la etapa neonatal, ¿sí? Entonces,
por ejemplo, pacientes que nacen con dificultad respiratoria, ¿sí? Debido, digamos, a una depresión del sistema nervioso central, ¿sí? También hemos tenido muchos casos de síndrome de abstinencia, ¿sí? Esto lo van a ver, digamos, en las prácticas de obstetricia, ¿sí? Por ejemplo, porque se interrumpió un opioide, ¿sí? Entonces, digamos, los neonatos nacen, ¿sí? Con síndrome de abstinencia, ¿sí? Por lo que hay que hacer una interconsulta con los neonatólogos para que se prescriba y podamos administrar metadona, ¿sí? En dosis paulatinas, ¿sí? Y hacer el destete también en forma paulatina. O también, por ejemplo, la inmadurez metabólica, ¿sí? Del recién nacido, ¿sí? Que es decir, que quedan, digamos, residuos de medicamentos, ¿sí? En el organismo del niño. Eso ocurre, por ejemplo, cuando la paciente tomó cotrimoxazol, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿sí? Interfiere, digamos, en el metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Del neonato. Entonces, ¿cómo se evalúa, digamos, el riesgo de un medicamento durante el embarazo? ¿Sí? Entonces, las primeras, digamos, instancias de la teratogenia sí tienen que ver con las malformaciones congénitas, ¿sí? Como también se definen, digamos, como anormalidades estructurales, ¿sí? De origen prenatal, que se pueden encontrar en el nacimiento y que interfieren, digamos, en la viabilidad o en el bienestar, ¿sí? Si se quiere, físico y mental del neonato. Pero también, digamos, las anormalidades, ¿sí? Congénitas tienen que ver con un retraso, digamos, de el crecimiento hasta también la muerte, ¿sí? Fetal. Entonces, digamos, para perfeccionar, ¿sí? La farmacovigilancia de los medicamentos durante el embarazo, sí se han creado registros específicos de cada principio activo, ¿sí? A fin, digamos, de recopilar información, ¿sí? Sobre las mujeres que reciben durante el embarazo, ¿sí? Para registrar, digamos, el resultado, ¿sí? De la gesta y la evolución, digamos, del neonato, ¿sí? Entonces, ¿sí? Se plantean, ¿sí? 5 categorías de riesgo, ¿sí? Van a escuchar, ¿sí? O lo habrán visto en farmacología, que tenemos los grados de categoría A, B, C, D, E, ¿sí? Y que tienen que ver con, ¿sí? El grado, digamos, de... digamos, con el grado de farmacovigilancia que tiene, ¿sí? Entonces, la categoría A, ¿sí? Habla de los estudios con grupos, digamos, de control en mujeres que no mostraron un riesgo para el feto, ¿sí? En el primer trimestre. Y no hay pruebas de riesgo en los últimos 2 trimestres, ¿sí? En el segundo y en el tercero. Y la posibilidad del daño fetal, ¿sí? Es remota. Y después, la categoría B, ¿sí? Habla de los estudios de reproducción en animales, ¿sí? Que no ha mostrado riesgo fetal, ¿sí? Pero, digamos, no se cuenta, ¿sí? Con estudios en un grupo de embarazadas, ¿sí? Y, digamos, lamentablemente no se confirma, ¿sí? Que estos estudios, ¿sí? En embarazadas, digamos, durante el primer trimestre, segundo y tercero, ¿sí? Tengan riesgo, ¿sí? Después ya tenemos el C, ¿sí? Que, digamos, los estudios en animales, ¿sí? Han revelado efectos adversos en el feto, ¿sí? Lo que hablamos de teratogenia, ¿sí?
embriocidas, que se llama también, ¿sí? Cuando hay, digamos, un efecto adverso ya en el embrión, y ahí es donde se producen las trisomías, ¿sí? O los abortos espontáneos. Y obviamente, como la categoría B, no hay, digamos, estudios, ¿sí? En un grupo de, digamos, mujeres, ¿sí? Por lo que es un riesgo potencial, ¿sí? Para el feto. Y el D es que directamente ya no hay evidencias, ¿sí? De riesgo fetal humano, es decir, no se puede dar, está contraindicado, ¿sí? Como decimos, y el E, obviamente que también, ¿sí? Entonces es importante que sepamos, ¿sí? Qué grado de categoría tiene ese fármaco para, ¿sí? La administración en embarazadas. Entonces, ¿sí? Antes, digamos, se utilizaba este grado de categorías A, B, C, D, ¿sí? De embarazo. Era muy engorroso, ¿sí? Para los profesionales que prescriben las medicaciones, ¿sí? Y también, digamos, para el asesoramiento, ¿sí? De las mujeres. Entonces, por eso es que lo que se hizo fue hacer un listado, ¿sí? Que es el programa, digamos, de prevención de embarazos, ¿sí? Que esto fue en la Unión Europea y acá tiene el ADMAT, ¿sí? Que adhiere, ¿sí? A este listado, con el objetivo, digamos, de garantizar, ¿sí? Que las pacientes que no estén embarazadas al iniciar, digamos, este tipo de terapia, ya sea con AINES, con psicofármacos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y no queden, digamos, embarazadas durante el transcurso de la terapia, ¿sí? O cuando, digamos, finaliza este tipo de etapas. Entonces, ¿cuáles son este tipo de fármacos? ¿Sí? Para que los tengan en cuenta o los vayan, digamos, tomando nota, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales medicamentos, ¿sí? Con potencial, digamos, embriotóxico o fetotóxico, ¿sí? Tenemos el ácido valproico, ¿sí? O sea, ¿recuerdan para qué era el ácido valproico? ¿Por qué me pueden prescribir a mí? ¿Sí? Yo estoy embarazada de un mes, ponele. ¿Por qué a mí me pueden prescribir ácido valproico? Yo no recuerdo para qué era, profe. Bueno, les queda como inquietud, ¿sí? Profe, ¿no es un antiepiléptico? ¿Un anti qué? No escuché bien. Bien, muy bien, Romina. Bien. Entonces, ¿en qué trimestre, sí, puede ser tóxico? En todos los trimestres, primero, segundo y tercero. ¿Cuáles son los efectos que produce? ¿Sí? Produce defectos, ¿sí? En el tubo neural, ¿sí? Malformaciones cardíacas y en las extremidades, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Lo grave que puede ser este fármaco cuando se administra, ¿sí? Por eso es que el neurólogo, ¿sí? Va a tener que, ¿sí? Buscar otro fármaco si esta paciente es epiléptica, ¿sí? Buscar otro tipo de fármacos, ¿sí? Para que no afecte, digamos, la madurez del feto, ¿sí? Y el crecimiento. Andrógenos, ¿sí? Afectan en el segundo y tercer trimestre, ¿sí? Y el efecto que produce es la masculinización del feto femenino, ¿sí? Después también tenemos las anfetaminas, ¿sí?
que también afectan en los 3 trimestres, y el efecto que producen, ¿sí?, son patrones del desarrollo anormal. Pueden ser muchísimos, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con genética. Y la disminución del desempeño escolar, ¿sí? Una paciente ¿sí?, que tiene adicción a las anfetaminas, puede pasar esto, ¿sí? Cuando hablamos de patrón de desarrollo anormal, sí estamos hablando desde neuro, respiratorio, cardíaco, muscular, ¿sí? Y ya hablamos de lo intelectual, ¿no? Después, otro tipo de fármacos son los antidepresivos tricíclicos, ¿sí?, que estos afectan en el 3er trimestre y tienen que ver con los efectos que va a producir son la abstinencia neonatal, ¿sí? Por eso es que es importante, vuelvo a recalcar, ¿sí?, la entrevista que le realizamos, ¿sí?, a la paciente. O puede ser que esta paciente, ¿sí?, alguien le prescribe, obviamente, pero esté tomando, digamos, sin la evaluación de un psiquiatra, ¿sí?, o de un neurólogo, antidepresivos, ¿sí? Entonces, lo que va a producir, ¿sí?, es abstinencia neonatal, ¿sí? Profe, ¿puede repetir el anteúltimo? ¿Anfetaminas? Ah, ese era, gracias. Anfetaminas, sí. Anfetaminas. Después seguimos con los AINES, ¿sí? ¿Se acuerdan qué son los AINES? Los antiinflamatorios no esteroideos. Bien, muy bien. ¿Y qué tipo conocen? A ver, ¿cuáles son? ¿El ibuprofeno, profe? El ibuprofeno, muy bien. Aspirina. ¿La qué? La aspirina. A ver, ¿qué ¿Puede piensa ser? el resto? ¿Qué es la aspirina? El ibuprofeno y qué, pero me faltan un montón. El paracetamol. Bueno. ¿El paracetamol es básico o ácido? Bueno, les queda tarea para la casa. AINES, sí, los vemos, pero por demás, sí, en las prácticas, en toda la vida laboral, sí. Digo, medicación, sí, digo, consejo es muy importante, ¿sí? Porque nosotros somos los responsables directos, ¿sí?, de preparar, administrar y registrar la medicación, ¿sí? Miren la importancia que tiene enfermería, ¿sí? Y vuelvo a repetir, si yo no sé lo que estoy administrando, no sé cuáles son los efectos, ¿sí?, deseados, adversos, tóxicos, ¿sí?, de la medicación que estoy administrando, estoy en un grave problema, ¿sí? Bien, bueno, los AINES, ¿sí? Tenemos básicos, tenemos ácidos, ¿sí? Ácidos, ibuprofeno, diclofenac, naproxeno, baclofeno, ¿sí? Y toda la familia, ¿sí?, de los ácidos. Y básicos, ¿sí?, el paracetamol. El efecto que producen, ¿sí?, son abortos espontáneos, defectos cardíacos, fisura labial y constricción del ductus, ¿sí? Todo lo que es cardiopatías congénitas. Miren lo grave, ¿sí?, que es tomarse un AINE, ¿sí?, lo que puede producir. Barbitúricos, ¿sí?
también en los 3 trimestres, ¿sí? También el efecto que puede producir, ¿sí? Como, por ejemplo, los antidepresivos, ¿sí? Es que pueden producir dependencia neonatal, ¿sí? Es decir, que el recién nacido nace con abstinencia. Después, los bloqueadores beta-adrenérgicos, ¿sí? Afectan en el 2º y 3er trimestre, ¿sí? Y pueden producir retraso en el crecimiento intrauterino y disminución del peso placentario, ¿sí? Después, la carbamazepina, ¿sí? Que también es una medicación que se utiliza mucho en clínica, ¿sí? Afectan en el 1er trimestre, ¿sí? Y los efectos que producen también son defectos en el tubo neural, defectos craneofaciales, ¿sí? En menor medida, pero igual se producen, ¿sí? E hipoplasia en las uñas. Después, la clomipramida, ¿sí? Afecta en el 3er trimestre y el efecto que produce es letargo neonatal, hipotonía, cianosis, hipotermia, ¿sí? Después, la cocaína, ¿sí? En los 3 trimestres. Y el efecto que produce es mayor riesgo de abortos, ¿sí? Espontáneos, desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? Trabajo de parto prematuro, infarto cerebral neonatal, desarrollo anormal y disminución del desempeño escolar. Y obviamente, ¿sí? El neonato nace con abstinencia, ¿sí? Después tenemos los corticosteroides sistémicos que afectan en el 1er trimestre, ¿sí? Y el efecto que produce es fisura labial palatina, ¿sí? Después los corticosteroides también. Ya les dije los sistémicos, sí, que produce fisura labial palatina, ¿sí? Después podemos pasar al diazepam, ¿sí? O también otras benzodiazepinas, ¿sí? Afectan en los 3 trimestres, ¿sí? Del embarazo y el efecto que producen, ¿sí? Es que su uso crónico, ¿sí? Puede llevar a una dependencia neonatal y obviamente nace con abstinencia, ¿sí? El neonato. La difenidantoína, ¿sí? También afecta en los 3, ¿sí? Y el efecto que produce es un síndrome llamado síndrome hidantoínico fetal, es decir, ¿sí? Que nace con la abstinencia y necesita sí o sí también, ¿sí? Una dosis mínima, ¿sí? Eso después se trata con metadona, ¿sí? Hasta comenzar un descenso muy paulatino para que pueda, digamos, mejorarse su condición. Obviamente que queda secuelado, ¿sí? Otro fármaco es el etanol. Perdón. Sí. ¿Cómo se llama el síndrome? Síndrome hidantoínico fetal, porque la droga es difenidantoína, ¿sí? La difenidantoína generalmente, ¿sí? Se le administra a los pacientes, ¿sí? Con convulsiones, ¿sí? O epilépticos. Después, otro fármaco es el etanol, ¿sí? El alcohol. Este afecta en todo el embarazo. Y el efecto que tiene es el riesgo, ¿sí? De síndrome de alcoholismo fetal, ¿sí? Y, obviamente, defectos en el neurodesarrollo. Entonces, nace también con un síndrome de alcoholismo fetal, ¿sí? Y va a tener defectos en el neurodesarrollo, ¿sí?
Después, otra droga, ¿sí? Es el etreninato, ¿sí? Para que lo busquen después en casa. Etreninato también afecta en todos los trimestres del embarazo, ¿sí? Y produce malformaciones congénitas múltiples, ¿sí? Estamos hablando de trisomía 13, 15, ¿sí? 8, donde, ¿sí? Digamos, la esperanza de vida es mínima. Pasamos a otro fármaco que es la heroína, ¿sí? Esta afecta también en todos los, digamos, trimestres, ¿sí? Y su efecto, ¿sí? Produce, digamos, una dependencia neonatal, ¿sí? Defectos en el neurodesarrollo, ¿sí? Abstinencia neonatal. Profe. Sí. ¿Cómo era que se llama? Algo como ¿cómo era? ¿Leronina? Heroína. Heroína es una droga, ¿sí? Una droga que se inyecta, que es muy, muy cara, ¿sí? Que es derivada del opio. Anterior, digamos, en la antigüedad se utilizaba así como un anestésico. Por eso la morfina es un derivado, ¿sí? Del opioide, del opio. La IECA y ARA2, ¿sí? Esto para que hagan después un repaso en casa, ¿sí? De farmacología. Los IECA y ARA2, ¿sí? También afectan en todos los trimestres, ¿sí? Pero especialmente en el segundo y en el tercero, ¿sí? El efecto que producen es hipoplasia pulmonar, ¿sí? Fíjense los riesgos que tiene, ¿no? ¿Sí? Trastorno en el desarrollo de los huesos del cráneo, oligohidramnios, anuria, ¿sí? Del riñón fetal y falla renal neonatal. Después otro fármaco son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Estos también afectan en el tercer trimestre, ¿sí? Y el efecto que tienen es el síndrome de abstinencia neonatal, ¿sí? La serotonina, digo, como para que se entienda, ¿sí? La serotonina, ¿sí? Se administra, ¿sí? Como relajante, ¿sí? Para que la persona pueda dormir, ¿sí? Un ansiolítico. Hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido, ¿sí? Otro tipo de fármacos, sí, es la isotretinoína, ¿sí? Isotretinoína. Este es el famoso Rocutan. Exactamente, usted lo dijo. ¿Famoso qué? No se escucha, perdón. Es el Rocutan el que se utiliza para el tratamiento del acné. Bien, tiene un riesgo muy, muy alto, ¿sí? En las malformaciones del sistema nervioso central, ¿sí? También malformaciones en la cara, en los oídos, ¿sí? Básicamente.